Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a tocar un tema súper sencillo. Me olvidé. Mi nombre es Amir Mosquera y hoy vamos a hablar acerca de Pickup Box y CS Boy como casilleros virtuales con la pregunta: ¿son realmente confiables? Pickup Box, el casillero virtual que más estuve utilizando desde hace ya este año, este 2020. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es ingresar a la página de Pickup Box y lo que voy a hacer acá es mostrarles a ustedes si realmente es confiable o no este casillero. ¿Cómo? Mostrándoles e ilustrándoles aquí en esta página todas las compras que he hecho y los envíos que he realizado durante este año y el año pasado, 2019 y 2020. Ustedes pueden ver aquí, les estoy señalando las fechas. Y esta fue una compra que tuvo una consolidación, lo que significa que fueron 3 compras hechas en China. En China las consolidaron y las enviaron en un solo paquete. Aquí le damos clic en esa parte de allí y nos aparece envío consolidado. Y ahí está la fecha, ustedes las pueden ver claramente. Si vamos al final, este paquete todavía no ha llegado a mi domicilio, todavía está en tránsito desde el 24 de mayo. Muy bien, ahí aparece toda la información del track y todas las compras que hice. Si ustedes pueden ver, ahí aparece una calculadora, aparecen unos backpacks, unos maletines que me traen esa compra de unas cositas que necesitaba. Así que le damos otra vez atrás y vamos a ver la información de una compra que ya se realizó y que ya llegó hasta mi casa. Si ustedes ven, pueden ver toda la trazabilidad, aparece al final artículo entregado. Es decir, que pueden estar totalmente tranquilos que utilizar el casillero de Pickup Box es 100% confiable. Muy bien, vamos atrás y ahí pueden ver entonces todas los envíos que he tenido. CS Buy es una cuenta que tiene sus ventajas y sus desventajas, igual que Pickup Box. No la he utilizado mucho este año por la situación que presentó por lo del COVID, pero de todas maneras les voy a brindar la información desde qué año les he estado usando y demás. Lo único que hacemos es entrar a csbuy.com y nos vamos a esta opción donde aparece mis órdenes. Aquí aparecen todas las compras que yo he realizado y lo que se llama como una prealerta, es decirle a CS Boy o decirle a Pickup Box: mira, aquí está la compra que he hecho, te va a llegar en un par de días para que estés pendiente dentro de tu bodega. Entonces nos vamos al último apartado de All y fíjense, aquí nos aparecen todas las compras. La última la realicé en el mes de enero de este año, por lo del COVID tocó frenar un poco, pero si vamos a una de por allá, de las últimas que me aparece en esta cuenta, la vengo utilizando desde el año 2018. Es decir, que es una cuenta que la tengo desde mucho antes de tener la de Pickup Box. ¿Está bien? Entonces aquí nos aparecen unos primeros productos que fueron los que compré como para validar y desde ahí seguí utilizándola por mucho tiempo atrás. Ahí está la primera que alcancé, que hice en el año 2018. Entonces la utilicé 2018, la utilicé 2019 e inicios del 2020. Eso fue un relojito que en algún momento traje en esa ocasión. Nos vamos a este lado donde dice My Int Parcel, ¿sí? Eso quiere decir mis envíos internacionales. Le damos un clic en este punto y nos van a aparecer cada uno de los envíos que se han realizado hacia mi domicilio. Si ustedes pueden ver, ahí aparece uno tras otro con el número de ID y la empresa que lo envía. Si ustedes pueden ver, aparece Hong Kong Post y aparece China Post como las empresas de mensajería que lo traen hasta Colombia. Vamos a la segunda, a ver qué está aquí. Sí, correcto, vamos hacia la segunda opción. A la página número 2 para que sigamos viendo pues cada uno de los envíos que se han realizado. Si ustedes notan aquí, los envíos no pesan más de 2 kilos. Esa es una de las desventajas. Si pesa más kilos, ya no lo puedes enviar por Hong Kong Post, sino que tienes que enviarlos por DHL y es mucho más costoso. Yo ya sabía más o menos cuánto pesaba la mercancía, entonces por eso pues sabía hacerle el cálculo de poder llegar hacia menos de
2000 kilos. Eso es todo por hoy. Una información súper rápida. Pueden usar Picklebox con total tranquilidad, Sesaboy con total tranquilidad. Y si necesitan ver este video una y otra vez o los anteriores de este curso, sean entonces bienvenidos. Chao.